chicas, bienvenidos. Estamos ya en este capítulo nuevo de Aprende Biblia. El día de hoy está destinado a hablar de la gracia y de la misericordia de Dios tan particular para este profeta, que es el profeta Jeremías. Jeremías, como su nombre, que es incierto, es el significado en el idioma original, se le da la interpretación al nombre Jeremías como que Jehová avienta o como Jehová arroja. Y es algo muy interesante también de Jeremías, el inicio de su ministerio a lo largo de todo lo que fue un periodo muy importante de 5 reyes, comenzando por Josías, el rey joven, el rey niño, que tenemos un capítulo especial para este joven rey. Y tenemos también la historia de Jeremías pasando por todos los malos momentos que pasa en su vida. Jeremías se le conoce como el profeta que llora, o como el profeta doliente. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías muestra algo que en otros libros no se muestra, que es el corazón del profeta, que es la intensidad de los sentimientos de este profeta acerca de su ministerio del Señor, pero sobre todo sentimientos tan profundos y tan intensos por su pueblo, por el pueblo de Israel. Y vemos cómo el Señor hace de la vida de Jeremías una verdadera obra de gracia, de misericordia, pero también de sufrimiento, también de mucha carga, también de mucho dolor personal, no por tragedias personales. Jeremías no tuvo al menos registro de tener una familia, un matrimonio o hijos. Murió en Egipto cuando se le dio la opción de regresar a Jerusalén, de quedarse en Jerusalén con los pobres. Decide quedarse, luego se lo llevan cautivo nuevamente y termina en Egipto, llevado pues, prácticamente a la fuerza. El ministerio de Jeremías dura aproximadamente 40 años. Su llamado fue entre los 20 y 25 años de edad, aunque dice soy niño cuando el Señor lo llama y no sé hablar, tiene una edad de 20 a 25 años, hijo de sacerdote, él también sacerdote, y tiene este llamado tan especial, esta revelación tan especial de la predestinación por parte de Dios, que es de que desde el vientre te conocí, te formé y te nombré profeta para las naciones. Entre otras cosas, son versículos muy importantes para la cristiandad que vienen en Jeremías, nada más ni nada menos que el nuevo pacto con Israel, en donde obviamente no venimos mencionados nosotros, pero que después es revelado en la dispensación de la gracia para con los gentiles. Versículos muy conocidos: llama a mí, clama a mí, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces, que están guardadas y demás. Versículos muy importantes también en el libro de Lamentaciones, que por algo le llaman el profeta doliente o el profeta que llora. Entonces, al comenzar su ministerio, el Señor lo lleva por diferentes etapas, en donde básicamente habla principalmente acerca del cautiverio, de la desobediencia de Israel, de la dureza de corazón de Israel, de Judá, y de que se llevarían cautivos a este pueblo y que bueno, finalmente lo iba a sufrir y demás. Jeremías tiene una característica también muy importante, que él presenta todo lo que se arma en conspiración en su contra. Y es justamente de lo que hoy vamos a hablar, como la gracia del Señor, la misericordia y la providencia de Dios hacen de Jeremías alguien especial. Alguien especial en el antiguo pacto, en el sentido de recibir un ministerio tan sufriente, pero por otro lado tan íntimo, tan personal, que como lo vamos a ver, es algo que la gracia hace en nosotros ya en el nuevo pacto. Si lo hizo en Jeremías, cuánto más en nosotros, que tenemos en nuestros corazones al Espíritu Santo. Jeremías dice en lo que vamos a leer hoy: ya no quiero hablar más de ti porque siempre que hablo me va mal, me maltratan, me dicen, me golpean, me hacen mal y demás. Jeremías no muere como lamentablemente muere Isaías, por ejemplo, o otros profetas, y él muere aparentemente de anciano entre los 85 años de edad. No se sabe bien a bien, como he mencionado, parece que muere
en la huida de Israel de Babilonia a Egipto, en donde Jeremías tiene otra cosa que es sumamente desagradable, aparte de las profecías para el pueblo de Israel, y es sumamente desagradable para sus contemporáneos y compatriotas el hecho de que les llama al arrepentimiento, pero también les llama a algo muy diferente, que a la rebeldía o a tratar de hacerse libres. Les llama lo que le digan que hagan en Babilonia, háganlo, tengan familia, multiplíquense, tengan bienestar y todo. Y eso era contrario a lo que en un momento dado se esperaba de un insurgente, ¿no? En un momento de cautividad, cuando muere Nabucodonosor, hubo cierta oportunidad entre los persas y demás. Contemporáneos a Jeremías tenemos a Habacuc y a Sofonías. Eh, Tenemos a Habacuc y a Sofonías contemporáneos de él. Lo tenemos trabajando conjuntamente junto con estos profetas que se entiende menores. Tenía un escriba, Jeremías, que trabajaba, Baruch se llamaba, que era su escriba y que siempre lo acompañó en todos sus ires y venires. El día de hoy entonces nos vamos a centrar en el evento que viene en los dos últimos versículos del capítulo 19 de Jeremías, que es 19, 14 y 15. Y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió el Señor a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras, para no oír mis palabras. Esto hacía que se enfurecieran en contra de él. Hubo pues ciertas conspiraciones para matarlo y ciertas artimañas en contra de él, y pues él no se detenía ante esto, ante el peligro y demás. Era claro, era preciso, era contundente y muy intenso emocionalmente. Y bueno, vemos que en el capítulo 20 viene descrito el castigo que le ponen a Jeremías. Dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Al día siguiente Pasur lo sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Este nombre significa terror por todas partes, y le profetiza tanto a este sacerdote también como a toda Jerusalén, que iba a ser un ejemplo de terror para toda la gente de lo que le iba a pasar, y de hecho le pasó. El chiste es que la forma de este castigo que hace con Jeremías era pues muy fuerte, porque finalmente los amarraban de pies y de manos a un travesaño y lo metían a un cepo, llámese coladera o algo parecido. No es el otro castigo que tuvo. Este fue uno de tantos. Bueno, aquí vemos entonces que finalmente es castigado de esta forma y profetiza de esta forma tan fuerte el profeta Jeremías. Bueno, posteriormente a esto, después de que Pasur y todos los moradores que tenían estos en Jerusalén, pues sucede algo, pues en verdad que llama muchísimo la atención a diferentes de otros profetas. Y es lo siguiente, que empieza Jeremías a decir esto: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción,
porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, o prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hay una amplísima gama de emociones en estas palabras. Y es aquí donde quiero hacer la reflexión con nuestra enseñanza de la gracia. ¿Cómo está actuando la gracia en el corazón de Jeremías? En primer lugar, la honestidad y la sinceridad por parte de él hacia el Señor. Algo que Dios ve en nuestros corazones, pues es absurdo intentarlo ocultar o disimular. Sobre todo cuando estamos haciendo algo que sabemos que es lo correcto y no nos va bien. Cuando sabemos que algo es lo que debe de hacerse y no nos va bien y que por el contrario nos pagan mal por mal. El que hace lo malo, pues lo que siembras cosechas. Pero muchas veces nosotros, los nacidos de nuevo, los creyentes, haciendo lo que se debe de hacer, pues no nos va bien. Por el contrario, las cosas no funcionan, y si funcionan, funcionan mal, y tenemos que denunciarlo. No solo como pastor, te lo digo, sino como cualquier creyente que sea honesto con el Señor y que sea sincero con el Señor, sabe identificar el mal, ¿sí? Sabe que algo está mal y lo que al menos espera de ese creyente es que al menos no participe de las obras de las tinieblas, y a algunos se les pide o incluso se les exige que las denuncien y que las hagan ver como que están mal, y que están mal porque Dios dice que están mal, y hacerles saber a las personas que algo está mal porque Dios dice que está mal, es la cosa más impopular que puede haber en esta vida. Es una situación que te va a crear enemigos, que te va a crear distanciamiento con personas, incluso como amigos, como los que llama Jeremías, y que están pensando que no va a prevalecer, sino que va a desmayar. Y hay una serie de emociones muy intensas, desde por un lado el enojo en el sentido de decir, ya no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, ¿sí? Pero dice, pero no puedo, pero no puedo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mira estas palabras cuando a veces de verdad deseas, aquí le estoy hablando ya más a personas que no están luchando nada más con su carne, o que están luchando en que sí estoy, no estoy, sino que estoy firme en el Señor. Y que podemos llegar a pensar, es tiempo ya de que yo pues me dedique a otra cosa, porque tratando de hacer el bien, nomás nos sale bien y nos va cada vez peor. O trato de mantenerme justo y recto, o bien en su momento, incluso, si bien no renegar de Dios, sí tomar un poco de distancia de la iglesia, de los hermanos,
dejar pendiente un ministerio, dejar pendiente un llamado, dejar pendiente algo que sabemos que tenemos que hacer, que podemos hacer y que el Señor nos ha habilitado para hacer, pero que los resultados no han sido buenos, o al menos como esperábamos, o pensamos que Dios no se acuerda de esto. Bueno, pues es aquí en donde viene precisamente la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, que hay ese fuego en nuestros corazones que consume, que es el Espíritu Santo en nuestras conciencias. Ese sentir, cuando ya lo has sentido una vez, y valga la redundancia, cuando lo has sentido, cuando has sentido este sentir, vamos a llamarlo así, no hay forma de ignorarlo o de huir de él. Es en verdad revelador la obra que Dios hace en nuestros corazones. Cuando tenemos esto en nuestras vidas, empezamos a recordar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y lo que en alguna ocasión el Señor nos ha usado o nos está usando. Dice en el 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Y aquí nuevamente agarra otra vez su propia fe en el Señor Jeremías. Porque pues obviamente esto es una cuestión de fe, mis queridos hermanos y hermanas. Es una cuestión de fe el hecho de que prevalezca nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y que prevalezca lo que estamos haciendo para el Señor. Y solo la gracia de Dios puede hacerlo en nosotros, la soberanía de Dios. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Pues no lo sé. ¿Por qué te escogió a ti para hacer lo que estás haciendo? No lo sé, tú tampoco lo sabes. Hay quienes piensan que pues que tenían un llamado y ya no lo tienen. Si en verdad fue un llamado de Dios, lo tienes, porque el llamado de Dios y los dones son irrevocables. Y el llamado se refiere a la salvación, no al ministerio, y los dones sí se refiere al ministerio y a los dones que son los dones del Espíritu Santo, como pastor, maestro, evangelista, y la parte profética de exhortación o bien predicación. Bueno, pues vemos entonces aquí que el Señor siempre ha hecho en nuestros corazones esa obra y nunca para. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y en el versículo 12 dice, oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y aquí vemos algo interesantísimo que solo la gracia de Dios puede hacer. Diciendo, oh poderoso Señor de los ejércitos, que ve, que prueba a los justos, primer punto, que ve los pensamientos y el corazón, segundo punto, y dice, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y esa personalización de Jeremías, del llamado de Dios como su causa, es lo que hace grande a Jeremías a los ojos de Dios. La grandeza de nosotros se mide en la medida de nuestra capacidad de menguar ante Cristo, ante su llamado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado y entendemos que nuestra grandeza, si se le puede llamar así, es el hecho de que la causa de Cristo sea nuestra causa. Y es lo que hace que el Señor nos respalde, haga de nosotros lo que Él quiera,
que prueba a los justos, que pesa los corazones, que mira los pensamientos, que conoce todas las causas, que conoce todas las cosas, que Él ve el detalle en nuestras vidas, que Él ve el detalle de cada cosa que nos acontece, está al pendiente porque es el Dios que vigila, es el Dios que hace cosas y nos usa a nosotros, nos enseña a nosotros, nos ayuda a nosotros. Es tan importante esto que nuestra vida toma una personalidad claramente definida y en donde en lugar de vernos como los profesionales en cualquier otra actividad u oficio o negocio o cualquier otra actividad que nos identifique, no nos da esta identidad. No nos da identidad nuestro estado civil, no nos da identidad nuestro oficio, ocupación, profesión, actividad económica, no nos da identidad nuestra familia, no nos da identidad nuestro cónyuge. Lo que nos da identidad es nuestra causa. Y cuando nuestra causa es la de Cristo, entonces tenemos todo el derecho de decir, el Señor de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, hace que esté conmigo como poderoso gigante. Versículo 13, cantad al Señor, load al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y dice algo después, algo sumamente contrastante. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el Señor, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Bueno, esto lo vamos a comparar entonces. Jeremías, después de las cosas maravillosas que dice, no te pude resistir, hice el intento, pero nomás no lo logré, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando del hombre que le dio la buena noticia a su papá, que le había nacido un niño, o maldiciendo el día que nació. Dice las palabras de Jeremías en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, ya tiene 25 años, porque a todo el que te envíe irás tú, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Nos regresamos al capítulo 20 de Jeremías y dice, cantemos al Señor, Él es bueno y tal. Y luego dice, maldito el día que nací y el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Hasta maldice al que le dio la noticia. Jeremías era tan honesto delante de Dios, en sus emociones también, que es en verdad contrastante esto. Evidentemente este no es un ejemplo, o sea, no es un buen ejemplo, porque maldice finalmente. Pero sí quiero resaltar que la gracia de Dios soporta aún esto.
La gracia y la misericordia de Dios entiende cuando llegan momentos en los que ya estamos hartos y que pues no nos acordamos de nuestro llamado, no nos acordamos de dónde salimos, no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, del bote de basura que nos sacó el Señor. Me dirás lo que quieras de tu pasado maravilloso, pero si no estaba Cristo era un bote de basura. Y por feliz infancia que hayas tenido, ¿eh? O sea, era un bote de basura porque no estaba Cristo. Entonces, la gracia aguanta esto y más. Por eso Pablo dice no abusen de la gracia. Pedro lo dice no abusen de la gracia. De alguna manera lo debe entender también Santiago. Y es un constante llamado a no abusen de la gracia. ¿Por qué? Porque Jeremías no abusó de la gracia, aunque era gracia, sino era el total corazón abierto de Jeremías delante del Señor. Y dice muchas cosas muy rápido en este capítulo. Dice cosas muy rápido, pero muy contrastantes. Y me recuerda mucho a cuando nosotros, el promedio, no sé, otras personas que se consideran grandes, no en el reino de Dios, pero sí en la iglesia, y hay que ver qué iglesias también, que se consideran grandes, no sé ellos, pero al menos yo y probablemente tú que me estás viendo, cristianos de a pie, decimos tantas cosas tan contrastantes, sí Señor te amo, y después, pero ya no puedo más, estoy cansada, cansado, este problema, el otro problema, no me alcanza y te canto de todas maneras, y el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero por otro lado, pues nomás no salen las cuentas y estamos como en una montaña rusa de subida y de bajada de manera violenta. La gracia hace posible que permanezcamos ante el Señor por la sangre de Cristo y que Él entiende perfectamente bien nuestros corazones. Él sabe perfectamente bien lo que el Señor hace. El Señor tiene esta capacidad de convencernos cuando somos sinceros delante de Dios. Yo te puedo decir que con toda honestidad, yo le he pedido al Señor que me termine de convencer de proseguir en el ministerio. Por las cosas difíciles por las que he pasado y probablemente quien me esté oyendo haya pasado también o esté pasando. Pero, ¿sabes? El Señor hace algo muy importante en nuestros corazones. Él es el que produce tanto el querer como el hacer y ahí estamos. Perseverando, prevaleciendo, insistiendo, haciendo lo que el Señor nos dice que haga con lo que tengamos, aprovechando lo que nos quede, porque los dones de Dios ahí siguen. Y el Señor nos hace una invitación muy importante y lo vemos en Jeremías 33. En Jeremías 33 dice: vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que formó para firmarla, el Señor es su nombre. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque sí ha dicho el Señor de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hachas, y empieza otra vez a profetizar, o sea, y estando ya en la cárcel, pero la respuesta del Señor es, pues uno se esperaría,
yo te voy a sacar y te voy a mostrar victorioso enfrente de todos y serás exaltado y serás bendecido, serás enriquecido, te voy a vestir de ropa fina, te voy a hacer mucho bien, te voy a prosperar y a bendecir, hasta liposucción te voy a hacer para que ya no sufras y bla, bla, bla. No, 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 no. Lo que le dice el Señor es, clama a mí, yo te responderé. Ok, bien. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si estoy en la cárcel, si estoy preso por profetizar, y me dices que me vas a enseñar más cosas, eh, pues entonces ya no, ya ahí sí llega un momento en que ya no entendí nada, porque si estoy reclamándole al Señor y maldiciendo el día que nací, estoy hablando de Jeremías, y está preso otra vez en la cárcel, y lo tratan como un verdadero animal, y el Señor le dice, clama a mí, yo te responderé, sí, estando en la cárcel. Y este versículo se malusa diciendo, pídeme a mí y yo te daré. O sea, si está bien en un contexto en que enseñó nuestro Señor Jesucristo de pedir y se os dará, eh, se usa en clámame yo te responderé en términos para la oración, pero aquí Jeremías en el contexto está en la cárcel y está profetizando. Y lo que el Señor le dice es que no lo va a librar, que no lo llamó para eso, para tener una buena vida, que no lo llamó para tener eh, gozo en su alma, todo bienestar diario, sino que lo llamó para anunciar su palabra y que clamemos a Él y nos va a enseñar más. Entonces nosotros en la medida que clamamos al Señor para que pues se tranquilice un poco la cosa en contra de nosotros, eh, pues por el contrario se hacen más fuertes y nos enseña más y nos da más y nos da cada vez más. Y por eso el Señor cuando comienzas a hacer lo que Dios te dice, y por eso este mensaje en particular está dirigido a los que están sirviendo y a los que no están sirviendo, que deberían de estar sirviendo, que lo empiecen a hacer, porque el Señor tiene un ministerio para todos, de alguna forma diferente. No todo es tener una iglesia grande, vestirte como chaborruco, en un escenario con oscuro y con luces, o sea, o sea, no todo es eso, o sea, no nada más es eso, o sea, hay muchas, el cuerpo de Cristo es multiforme, y hay muchas formas de servir al Señor y cada uno de nosotros tiene una forma diferente de servir al Señor. La mía es esta en este tipo de videos por lo pronto. ¿Qué pondrá el Señor más adelante? No lo sé. Puede ser que sea así hasta que, pues joven ya no estoy. Pero lo que el Señor disponga está bien. Entonces, este video está dedicado a estas personas que nos vuelve a enseñar y nos enseña más y cada vez más. Y es impresionante que a veces entre más oprimidos llegamos a estar, que entre más emproblemados estamos, es cuando más revelación de Dios hay. Entonces yo me pongo en una situación que es complicada a los ojos naturales de decir, quiero salir de problemas menos espiritual y más carnal, o quiero seguir así pero más espiritual y con más revelación. Obviamente no es esto para todos, pero sí de alguna forma es un patrón espiritual en el llamado de las personas cuando estamos en la gracia. Lejos de que nos ayude el Señor dándonos tiempo
de paz y de tranquilidad y de ya estar en una bonanza, una y otra cosa y otra cosa y otra más, y no termina de pasar una cuando ya está otra, y decimos, bueno, Señor, pues, o sea, lo que siembras cosechas, y yo que me acuerde, pues la verdad no he sembrado pues para mi carne, yo he estado haciendo las cosas lo más cercano a tu voluntad posible, con caídas, con errores, pero lo más cercano a lo que mi capacidad me pueda dar. Em, Cuando esto sucede, viene más revelación, más gracia, gracia sobre gracia, más compromiso y esa cosa adentro de nosotros que nos dice, quiero dejar a Dios, quiero dejar al ministerio, quiero dejar todo con tal de tener un poco de paz, entre comillas, y no podemos. Es la gracia de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. No resistas al Señor. No busques descanso. No busques el estar contento y tranquilo como cualquier gentil, para la expresión. Porque a los que no tienen problemas de dinero, tienen problemas de otro tipo. Y a los que no tienen problemas ni de dinero ni de salud, tienen problemas de otro tipo. Y a los que no tienen problemas de ningún tipo, son los que más problemas tienen porque ya están muertos. Y si no están en el cielo, pues ya no van a poder arreglar ese problema, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarte que de verdad pongas esto delante de Dios. Este capítulo de Aprende Biblia es especial, lo siento, porque es de un corazón abierto, de un corazón sincero, no el mío, el de Jeremías. El mío es abierto y sincero para contigo, que finalmente no nos conocemos en persona, algunos sí, otros no, no sabes nada de mí, pero lo que sí debes de saber es que en Jeremías tenemos un magnífico ejemplo de la gracia, de la misericordia y de la grande, grande bendición de Dios. Bueno, con esto termino. Quiero desearte que el Señor te dé mucha gracia, mucha paz. Consideres todo esto, que ores y que bendigas al Señor de todo tu corazón, estando como estés y estando en donde estés. Te pido de favor que te suscribas al canal, que le des like a este video, que nos ayuda mucho, que lo compartas con otros y que actives las notificaciones para cada vez que subimos un video, cada miércoles de Aprende Biblia o bien las predicaciones de Renuevo de Amistad. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, muchas gracias.